Dios les bendiga en esta noche, mis amados hermanos, mis amigos. Sean una vez más bienvenidos a este espacio que semana a semana Dios nos permite, gracias a su bondad y misericordia, de poder reunirnos por unos minutos alrededor de su palabra y poder aprender cada día algo de ella, porque sabemos que la palabra de Dios nos capacita, la palabra de Dios nos fortalece. Así que quiero invitarte, mi querido hermano, mi apreciado amigo, para que allí donde tú estás te puedas colocar cómodo y dispongamos nuestro corazón para escuchar lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Y para ello quiero compartir con ustedes una palabra que hemos titulado La tumba está vacía. Y para ello, por favor, acompáñenme al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 7. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Gloria a Dios. La tumba está vacía. Esa es una verdad que nosotros podemos profesar y de la cual tenemos total confianza. El que la tumba esté vacía, mi hermano, nos indica varias cosas que nosotros podemos apreciar en la palabra del Señor. Que la tumba está vacía nos confirma, nos trae a nuestras vidas varias bendiciones que la palabra nos lo confirma. Y la primera de ellas es que produce en nosotros victoria. Por favor, vaya a la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, verso 55, dice la palabra del Señor así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se produjo en nosotros, en nuestras vidas, que haya victoria. ¿Victoria sobre qué? En la resurrección, mi amado hermano y amigo, Jesucristo venció los tres peores enemigos del hombre: Satanás, el pecado y la muerte. Cuando el Señor Jesús se levanta victorioso, cuando el Señor Jesús resucita, está dando un duro golpe a estos enemigos y los está consumiendo, demostrando su poderío y su grandeza, demostrando su autoridad. Y hoy nosotros podemos ser hombres, mujeres victoriosos, porque a través de ese sacrificio del Señor en la cruz, Él nos ha dado victoria. A través de esa obra redentora, Él ha colocado libertad en nuestras vidas, y por eso hoy podemos decir que somos victoriosos sobre aquello que nos tenía oprimidos, que nos tenía atados, que nos tenía tal vez frustrados. Dios ha dado victoria a los seres humanos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente hay victoria, sino que también hay inmortalidad. Por favor, acompáñenme a Juan, capítulo 11, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26, dice la palabra del Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Estas palabras las dijo el Señor mucho antes de que Él fuera a la tumba. Y cobran sentido y cobran valor entonces cuando al haberlas mencionado el Señor Jesús, no solamente se quedaron en una sola mención diciendo yo soy la resurrección y la vida, sino que Él mismo en su cuerpo experimentó resurrección y experimentó vida. Por eso, a diferencia de muchos líderes que a veces se levantan y convocan personas y proclaman mensajes, tal vez motivadores, mensajes que fortalecen a sus discípulos, a sus oyentes, todos ellos están allí después de muertos en esa tumba que los está albergando. Pero el Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre poderoso, Él sí tuvo el cumplimiento de levantarse de esa tumba. Esa tumba está vacía gracias a su poder. Hoy podemos saber que nuestro Rey vive, aleluya. Hoy podemos estar seguros que nuestro Redentor vive. Y si Él vive, esa vida también se transmite a cada uno de nosotros. Y hoy podemos tener la esperanza de que el Señor nos dará vida, pero vida en abundancia, porque como Él mismo lo dijo, Él es la resurrección y la vida. Y tal vez muchos de nosotros en esta noche podemos estar muertos, no físicamente, pero a nuestros sueños, a nuestros anhelos, vidas vacías, vidas que están agotadas, vidas que no tienen propósito, pero Jesucristo es la resurrección. Él trae vida aún a aquellos que han perdido toda esperanza. Eso nos enseña la palabra de Dios en esta noche. Pero también somos bendecidos porque la resurrección del Señor Jesús produce valor en nuestra fe. Por favor, vaya primera a los Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 13 hasta el 20. Dice la palabra del Señor así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, aleluya, primicia de los que durmieron es hecho. La resurrección del Señor Jesucristo entonces produjo valor a nuestra fe, valor a la predicación de este evangelio. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, le dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra predicación, es vana nuestra fe. Pero gracias a que el Señor Jesucristo sí resucitó de entre los muertos, nuestra predicación cobra valor, nuestra fe cobra valor. Y podemos tener la certeza de que lo que dice esta bendita palabra de comienzo a fin se cumple. En términos generales, toda la palabra de Dios tiene como tema general la salvación del hombre, la redención del hombre. Y cuando leemos que el Señor Jesucristo ha resucitado, ahí podemos evidenciar el cumplimiento de ese plan poderoso. Eso le da sentido a nuestra predicación. Eso tiene que fortalecer nuestra fe y creer que así como Él resucitó, cumpliendo ese
ese tema general de la Biblia, cumpliendo ese plan redentor que tenía el Dios eterno al que adoramos. Cada promesa que está allí escrita se ha de cumplir. Eso tiene que colocar en nosotros valor a nuestro evangelio. Eso tiene que colocar valor a nuestra predicación, gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la resurrección de nuestro Señor produce en nosotros esperanza. Por favor, vaya a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. La resurrección del Señor Jesús produjo en nosotros esperanza. Esperanza es tener la capacidad de saber que aún en medio de una situación difícil, las circunstancias pueden cambiar para mejorar la situación. Nosotros podemos estar pasando hoy mismo, en este mismo instante, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tus finanzas, en tu salud, temas difíciles, estar pasando por una crisis, estar pasando por una circunstancia adversa, pero gracias a que nuestro Señor Jesús resucitó, hoy podemos avivar esa esperanza en nuestro corazón, que Él puede cambiar esa escena, que Él puede cambiar ese libreto que en esta noche tú puedes estar viviendo, esa situación adversa que hoy tú puedes estar enfrentando, y colocar tu esperanza no en tus capacidades ni en tus esfuerzos, sino en el Jesucristo resucitado de esa tumba. Alabado sea su santo nombre. Así que cuando nosotros hablamos de que la tumba está vacía, eso tiene que producir en nosotros ese sentimiento de victoria, porque el Señor Jesús ha vencido a Satanás, ha vencido la muerte y ha vencido el pecado. Alabado sea su nombre. Tiene que colocar en nosotros ese sentido de inmortalidad, porque Él es eterno y vive por los siglos de los siglos. Puede colocar en nosotros también ese valor que tiene nuestro evangelio, nuestra predicación, nuestra fe puesta en aquel Jesucristo resucitado. Y tiene que colocar también en nosotros esperanza de saber que todo lo que dice la palabra de Dios, Él se cumplió en Él, y que así como se cumplió en Él, también esas promesas pueden ser una realidad en nuestra vida, y eso produce esperanza, victoria, inmortalidad, valor y esperanza. Los beneficios que podemos percibir de que la tumba esté vacía. Así que quiero invitarte en esta noche para que podamos agradecerle al Señor. Sé que hemos venido mucho tiempo pidiéndole, y sé que Dios nos ha respondido, porque Él es un Dios que responde. Pero quiero invitarlo en esta noche para que sencillamente le digamos gracias por morir en esa cruz por mí. Gracias por hacerme victorioso, por saber que gracias a ti tengo una vida eterna, por saber que tú le das valor a la predicación, a la fe, Señor, que tengo en ti. Gracias porque en mí hay esperanza de que algo nuevo puede suceder a pesar de lo que yo esté viviendo. Por favor, cierra tus ojos en esta noche, allí donde tú estás, y acompáñame a hacer esta oración. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu presencia, por tu bendición, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario por mí, Señor, por haber te hubieras entregado, Señor, como un sacrificio, Señor,
por mí. Gracias, Padre, porque tú cumpliste lo que predicaste cuando estuviste en medio de nosotros y te levantaste al tercer día, Señor. Resucitaste, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, Señor, venciendo al pecado, y hoy podemos aferrarnos a esa victoria. Hoy podemos aferrarnos, Señor, a que así como tú cumpliste eso que habías prometido, todo lo que está en tu palabra, Señor, cada promesa, cada enseñanza, cada mensaje se ha de cumplir en nuestras vidas. Señor, gracias porque en ti estamos seguros. Gracias porque tú le das valor a nuestra fe, le das valor a nuestra predicación, porque hoy podemos entender, Señor, que tú eres real y verdadero, y tenemos una esperanza puesta en ti, Señor, de que harás cosas sobrenaturales aún más grandes en nosotros de lo que nosotros hemos podido imaginar. Gracias, mi Señor, porque tú nos has amado tanto, Señor, que te entregaste por nuestras vidas, Señor, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, Señor. Muchas gracias te doy, precioso Jesús, en esta noche. Bendice la vida de mis hermanos, bendice la vida de mis amigos allí en su hogar, en ese lugar de trabajo, donde quiera que se encuentre, Padre. Permítenos, Señor, que nunca olvidemos que tú nos has dado victoria, que tú nos has dado libertad, que tú nos has dado esperanza, que tú nos has dado valor, Señor eterno. Padre, bendigo mis hermanos, sus familias, sus hogares, Padre poderoso, y que la presencia tuya los acompañe, los guíe, los proteja, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Te doy muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, mis queridos amigos, Dios los bendiga en esta noche. Que esta semana que empezamos sea una semana llena de bendiciones, sea una semana donde podamos recordar que Él nos ha hecho victoriosos, que Él ha dado valor a nuestra predicación, que Él nos ha avivado una esperanza confiando en que Él pronto volverá. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.